Shalom, Masejet Brajot, la página Nun Zain Amud Bet. Estamos desde el principio de la página. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Ishkim benafal pasuk letoch piv arei ze nevuah ktana. Dice Rabbi Yochanan, ya lo hemos visto antes, que el que se despierta y se le viene un pasuk, evidentemente al despertarse es como una profecía pequeña. Sigue la Gemara, trae una braita, Tanu Rabanan, Shlosha melachim em. Hay tres reyes que tienen un significado que la Gemara va a explicar cuando una persona los ve en el sueño. Dice, Aroe David Bachalom, el que ve al David Amelech en su sueño, Yetzapeh le Hasidut. Quiere decir, esperará que él mismo va a ser Hasid, así como era David Amelech. Hasid es el que no es solamente tzadik, sino más que eso, hace más de lo que está obligado en hacer. Y el que ve a David Amelech espera ser como David Amelech Hasid. Shlomo, el que ve a Shlomo Amelech Yetzapeh le Chochma, a tener inteligencia. Ahab, el que ve el rey Ahab, que no era un buen rey. Id'ag min apuranut, tiene que estar preocupado que le van a pasar cosas malas. También con respecto a Ahab está escrito fuera que él era Rasha. Está también escrito que fue condenado a una muerte meshuna, una muerte rara, que los perros se comieron su sangre. Entonces el que ve a Ahab, id'ag min apuranut. Shlosha neviim, hay tres profetas. Aroe sefer melachim, el que ve el libro de melachim. Yetzapeh legdulá, entonces tiene que esperar que él va a tener un rol importante, va a ser una persona importante. Yehezkel, el que ve el sefer de Yehezkel. Yetzapeh lechochma, esperará ser inteligente. Explican que en Yehezkel está escrito la profecía más profunda que de la Kabbalah más profunda, Maaseh Merkavah. Entonces, si el que ve Yehezkel espera ser inteligente. Yeshaya Yetzapeh le Nehama, el que ve el libro de Yeshaya, del profeta Yeshaya, espera tener consuelos. Y Irmiyá, y si ve el libro de Irmiyá, id'ag min apuranut, tiene que estar preocupado que va a pasarle cosas malas, así como Irmiyá. El principal parte del libro de Irmiyá es que va a llegar el Jurban del primer Beit HaMikdash. Ahora, vimos aquí cuatro profetas. Vimos desde Melachim, Yehezkel, Yeshaya y Irmiyá, cuando la Gemara dijo, la Braita dijo, Shlosha Nevim, tres nomás. Entonces, hay quien dice que Melachim, que no es un profeta exactamente, entonces no está en la lista de los tres. Según el Gaon Mivilna, la parte de la mitad no hay que quitarla, la de Yeshaya, Yetzapeh le Nehama, no es parte de los tres y no debería estar escrito aquí y está escrito por error, así es según el Gaon Mivilna. Sigue la Braita y dice, Shlosha Ktuvim Gdolim, hay tres libros de los Ktuvim largos, que el que los ve en el sueño dice así, Aroe Sefer Teilim, Yetzapeh le Hasidut. Mishlei, si ve el libro de Mishlei, Yetzapeh le Chochma. Y si ve el libro de Iyov, id'ag min apuranut. Sigue la Braita, Shlosha Ktuvim Ktanim, hay tres libros cortos de los Ktuvim. Aroe Shir Hashirim, Bachalom Yetzapeh le Hasidut. Kohelet, si ve el libro de Kohelet, Yetzapeh le Chochma. Y si ve el libro de Kinot, quiere decir, se refiere a Megilat Eicha, que se dice por el Jurban Beit HaMikdash, id'ag min apuranut. Otra cosa dice la Braita, Aroe Megilat Esther, Nes Na'asalo, el que ve la Megilat Esther, que es toda una historia de los milagros que le pasaron a Israel, entonces quiere decir que también a él le va a pasar un milagro. Dice la Braita, Shlosha Chachamim, hay tres inteligentes. Aroe Rebi Bachalom, el que ve a Rebi en el sueño, Yetzapeh le Chochma, esperará que él mismo sea inteligente. Rabbi Elazar ben Azar, Yetzapeh le Ashirut, el que ve a Rabbi Elazar ben Azaria esperará ser rico, así como Rabbi Elazar ben Azaria era muy muy rico. Rabbi Ishmael ben Elisha, id'ag min apuranut, mientras que el que ve a Rabbi Ishmael ben Elisha espera puranut, que cosas malas. Que Rabbi Ishmael ben Elisha era uno de los 10 Arugei Malchut, y en especial en él hubo algo trágico, que también le quitaron la piel de encima de la cara antes de matarlo, entonces el que lo ve en el sueño no es positivo. Shlosha Talmidei Chachamim, sigue la Braita, tres Talmidei Chachamim. Aroe Ben Azai Bachalom Yetzapeh le Hasidut, el que ve a Ben Azai esperará ser Hasid. Ben Zoma Yetzapeh le Chochma. Acher id'ag min apuranut. Acher se refiere a Elisha ben Abuya, que fue de los cuatro que entraron al Pardes, pero terminó pecando. Y sabemos que después de él fallecer,
hubo durante muchos años humo que salía de su tumba por él estar en el infierno. Entonces también el que ve a Ajer en el sueño, Idag min hapuganut. Y sigue la braita, dice, Kol minei hayot yafot lachalom. Toda especie de animales es bueno verlos en el sueño, representan cosas positivas. Chutz min apil, con excepción al elefante, ve'akof al mico, ve'a kipod, y con excepción al kipod. El kipod que dice la Gemara no se refiere al erizo, no es ese. Rashi dice que es una especie también de entre mico, se parece al mico y es como un gato con una cola larga. Es un animal que no sé exactamente qué es, pero no es el erizo que hoy en día en el hebreo están acostumbrados a decir que kipod es erizo, no es ese. Ahora pregunta la Gemara, ve'amar mar arue pil bachalom pele naasalo. Aquí dijimos que el elefante es negativo, mientras que en otra braita está escrito que el que ve un elefante al revés es positivo, que dice que le va a tener cosas asombrosas, positivas le van a pasar. Dice la Gemara, lo kashia a de mesareg a de lo mesareg. Dice la Gemara, si tiene una montura encima es positivo y si no, no. Y también lo habíamos dicho antes también. Dice, sigue la braita, kol minei matejet yafin lachalom. Cada especie de metal que uno ve en el sueño también es positivo, con excepción chutz mimar, fuera de si él ve la pala, o pesel, o si él ve un instrumento que es usado para deslizar la madera, o becardón, que es también un instrumento para excavar tierra que tiene una punta. Estos tres instrumentos se puede hacer con ellos daño, entonces no es positivo verlos en el sueño. Y dice la Gemara, Vanimili de Hazanu bekatayu. Y dice la Gemara, ¿qué se refiere la braita que es negativo? Si los ve con una manilla para agarrarlos, que entonces están listos para hacer un daño con ellos. Pero si los ve sin manilla, sin forma de agarrarlos cómodamente, entonces no representan algo negativo. Sigue la braita, kol minei perot yafin lachalom. Cada especie de frutas también es positivo verlos en el sueño. Chutz mipagei tmara, con excepción a dátiles que no llegaron a ser maduros completamente y se caen del árbol. Antes de eso no es positivo verlos en el sueño. Kol minei yerakot yafin lachalom. Esta especie de verduras también es bueno verlos en el sueño. Chutz meroshei lefatot, con excepción a las navas, a la parte grande de la nava. Si lo ve en el sueño no es positivo. Pregunta la Gemara, ve'amarav lo yatrei ad chazai rashei lefatot. Dice la Gemara que Rav dijo que él no se volvió rico antes de ver en el sueño las navas. Entonces, ¿por qué decimos que es negativo? Dice la Gemara, ki chaza bechanayu chaza. O sea, ¿cuándo fue que Rav los vio que entonces es positivo? Sí, los vio cuando todavía están en la tierra, pero mientras que la braita que dijo que no es positivo verlos es cuando ya están fuera de la tierra. Y vimos ya en el sueño de Rove había soñado y le preguntó a Bar Edia que él vio navas y él le dijo, quiere decir que va a recibir golpes, así como la nava es un poco grande, así los palos que al final son un poco anchos, así representan golpes, entonces no es positivo, pero si están todavía conectados a la tierra, sí es positivo. Dice la Gemara, kol minei tzivonin yafin lachalom chutz min atchelet. Con todos los colores es bonito, es bueno verlos en el sueño, menos el tchelet. Rashi dice que es una especie de verde que cuando la persona está enferma también tiene como un color verde, entonces representa una enfermedad, no es positivo. Sigue la braita, kol minei ofot yafin lachalom chutz min karya vekipoifa vekurperai. Dice también la braita que toda especie de pájaros es positivo verlos en el sueño, menos el karya y el kipofa. Aparentemente se refiere al kos y al yanshuf, que son el bujo y la lechuza. Y el tercero, kurperai, aquí dice Rashi tinshemet, que es también como el bujo y la lechuza, otra especie de lo mismo, tal vez es el mochuelo. Pero Rashi en otros lugares dice que el kurperai se refiere a la talef, al murciélago, y no es una especie de los otros. Ahora, si es
Si los tres son más o menos los mismos, Rashi explica que como la estructura de la boca de ellos, de los huesos al lado de la boca, es parecido a de los seres humanos, entonces no es positivo verlos. Si el tercero es murciélago, entonces la explicación es que como es un animal, un pájaro que se ve muy diferente a todo el resto de los pájaros, no es positivo verlo en el sueño. Y sigue la Gemara, como dijimos, una lista de cosas en sueños. La Gemara trae otras listas que no son de sueños y primero trae una señal para recordarnos de qué va a hablar y dice la señal Aguf me'en meshivin umarchivin siman. Y dice la Gemara, dice una braita, Shlosha nichnasin laguf ve'en aguf nenemin. Hay tres que entran al cuerpo y el cuerpo no tiene ninguna diversión de ellas. La primera es gudgedaniot, los dubdevanim, las cerezas. Segundo, vekafniot, que es decir, dátiles que no son buenos, que no llegan a ser maduros. Upageit maga, también dátiles que se caen del árbol antes de estar maduros, tampoco es algo que el cuerpo se divierte de ellos. Shlosha en nichnasin laguf ve'aguf ne'enemien, tres cosas que no entran al cuerpo y el cuerpo se divierte de ellos. Elu en rechitza, primero que la persona se baña, ve sija, el segundo cuando la persona se unta algo encima, ve tashmish, cuando el hombre está con la mujer también se divierte aunque no entre el cuerpo de él. Ve shlosha me'en haolam haba, tres cosas tienen algo de parecido al olam haba. Elu en Shabbat y Shemesh, el sol, dice Rashi, cuando sale en la Zrija, cuando empieza a salir el sol, es me'en olam haba. Ve tashmish. Ahora pregunta la Gemara, tashmish de Maya, ¿qué se refiere a la braita diciendo tashmish? Y leima tashmish amitá, si se refiere a cuando el hombre está con la mujer, dice la Gemara, no puede ser amikhash kajish, no puede ser porque el hombre cuando está con la mujer se vuelve más débil, le quita fuerzas al cuerpo y no puede ser que una diversión que es parecida al olam haba tenga algo negativo en ella. Entonces no puede ser que la braita se refirió a eso. El tashmish nekavim. Si no, se refiere a cuando la persona va al baño, que eso también la persona se siente mejor y también es 100% saludable. Otras tres cosas. Shlosha meshivin da'ato shel adam. Hay tres cosas que hacen que la persona tenga más serena, tenga más ubicado, vea mejor las cosas. Elu en kol, una voz bonita o de un canto o una voz bonita de una mujer que habla bonito. Umar'e, o que él ve algo bonito. Vereach, o que él huele algo agradable. Esas tres cosas hacen a la persona más serena. Shlosha marchivin da'ato shel adam. Y hay tres cosas que expanden da'ato shel adam, quiere decir, le dan más fuerza, le dan más cupo en su corazón para tener fuerzas de sostener las cosas, de hacerlas bien. ¿Cuáles son las tres cosas que marchivin da'ato shel adam? Elo en digana, un apartamento bonito, que vive en un apartamento bonito. Ve ishana, que tenga una mujer bonita. Ve kelim na'im, también que sus instrumentos, lo que él usa en la casa o en la vida, todo sea bonito. Eso le da más fuerza a la persona para hacer todas las cosas de la vida. Otras listas, sigue la Gemara y también trae una señal primero. Hamisha veshisha ve'asara siman, 5, 6 y 10. Primero, Hamisha echad mishishim. Hay 5 cosas que son una parte en 60 de otra cosa. Elu en Esh, el fuego, Dvash, la miel, Veshabat, Veshena, el dormir, Vejalom, cuando tiene un sueño. Dice la Gemara, ¿qué se refiere? Dice así, Esh, Echad, Mishishim, Legenom. El fuego es 1 en 60 del infierno. Dvash, Echad, Mishishim, Leman. La miel es 1 en 60 del man que comían en el desierto. Shabbat, Echad, Mishishim, la Olam haba. El Shabbat, 1 de 60 del olam haba. Sheina, cuando la persona duerme, es Echad mishishim lemita, es 1 de 60 de la muerte. Halom, el sueño, es Echad mishishim lenevua, a profecías. Y Shisha, que son 6, Shisha dvarim siman yafe la jola, hay 6 cosas que son buena señal para el enfermo. Elu en itush, que se estornuda, Zea, que suda, Shilshul, cuando tiene mal de estómago, aunque también representa una enfermedad, pero para el enfermo, el que ya está enfermo, eso es positivo. Keri, que él ve Keri. Veshena, cuando él duerme es bueno para él. Ve Halom,
y también cuando él tiene un sueño. Y ahora la Gemara trae de donde, la Braita trae de donde aprendemos cada cosa, y dice así: Itush dichtiv atishotav tahel or, luz, quiere decir que es positivo. Zea dichtiv bezeat apeja tochal lechem. Shilshul dichtiv mi'er tzoa leipateach velo yamut leshachat. Entonces vemos que cuando mi'er tzoa leipateach, que representa el mal de estómago, entonces velo yamut leshachat, no va a morir. Keri dichtiv ir'e zera yarich yamim. Si cuando la persona ve zera, quiere decir tiene keri, con eso va a alargarse su vida. Shena dichtiv yashanti az yanuach li. Cuando dormí, entonces pude descansar. Halom dichtiv vatachlimeni, me hiciste soñar, vaejeyani, y me diste vida. Shisha dvarim merapin et achole mecholio verefuato refua. Hay 6 cosas que le traen salud al enfermo, y cuando le traen la salud, esa salud queda. Eluen kruv, el repollo. Vetradin, se refiere a ley, selek, hojas de selek. Entonces son o espinaca, y hay quien dice que se refiere a la remolacha. Ve sisin yeveshim, que es decir, hojas de menta secas. Ve keiva veharat, o el estómago y el útero del animal. Ve yoteret akaved, la grasa alrededor del hígado. Todas esas cosas traen salud al enfermo y una salud que queda. Ve'eshomrim af dagim ktanim, y hay quien dice que también pescados pequeños también tienen esa cualidad. Velo od el ashedagim ktanim mafrin umavrin kol gufo shel adam. Y más dicen con respecto a los pescados pequeños, que también hacen que la persona tenga más hijos, mafrin umavrin, y hacen salud a kol gufo, a todo el cuerpo de la persona. Y ahora pasamos a los 10. Dice la Braita: Asara dvarim machzirin et hachole lecholio vecholio kasha. Hay 10 cosas que regresan la enfermedad al que está enfermo, que ya se empezó a curar. Si hace estas 10 cosas, empeora, quiere decir vuelve a estar enfermo, y de jolio kasha, quiere decir aún más grave de lo que estaba antes. ¿Y cuáles son? Eluen aochel psar shor, el que come de la carne de un toro, o besar shamen, el que come una carne con mucha grasa. Basar tzali, que si come una carne asada también no es positivo. Psar tziporim, si come de la carne de los pájaros. Ubeitzatz-luya, si come un huevo que no fue cocinado, sino también hecho en el fuego como asado, tampoco es positivo. Vetiglachat, si se peluquea. Ve-shahalaim, es una hierba que sus hojas son muy picantes. Ve-ajalav, la leche. Ve-agvina, el queso. Ve-amerchatz, el que se va a bañar, como en esa época se bañaban en lugares que había mucho calor y mucho sudor. Si él se va al merchatz, no le hace bien. Ve'eshomrim af egozim, hay quien dice que también se refiere a nueces, también en nueces hay esa cualidad. Ve'eshomrim af kishuim, hay quien dice que también se refiere a kishuim, que también kishuim tienen esa cualidad de volver al enfermo a estar más enfermo de lo que estaba antes. Vimos la calabaza pequeña, eso es kishuim. Y dice la Gemara: Tana de Bei Rabbi Ishmael, lama nikra shman kishuim, ¿por qué son llamados kishuim? Mipnei she'en kashim laguf ke jaravot, hacen daño al cuerpo como espadas. Por eso la kishuim viene de la palabra kashe. Pregunta la Gemara: Eini, ¿acaso es así? Ve'aktiv vayomer Hashem la shnei goim bebitnech. Cuando Rivka fue a preguntar qué tiene, de qué está embarazada, le dijeron que tiene 2 hijos en la barriga. Entonces dice la Gemara, dice la Braita: al tikri goim, no digas 2 naciones, sino ela geim, que es decir 2 orgullosos. ¿Y a qué se refiere? Dice la Gemara: V'amar viuda amarav elu Antoninus ve Rebi. Se refiere a Antoninus, que era el rey de Roma, ve Rebi. שלא פסק משולחנם לא צנון ולא חזרת ולא קישואין, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. La Rab dice que se refiere, Shnei Geim se refiere a Antoninus y a Rebi, que ellos eran muy ricos y siempre tenían en su mesa, que siempre tenían en sus comidas, también rábano y también Hazeret, también una especie de una hierba
picante que sirve para maror también en el seder, velo kishuin, y también siempre tenían kishuin. Entonces, si ellos siempre tenían kishuin en la mesa, entonces vemos que es algo positivo. Entonces, ¿por qué dijimos que hace la persona enferma y es llamado kishuin? Porque es como espadas para el cuerpo. Dice la Gemara, lo kashya, abegavrevei, abezutrei. Dice que no es difícil. Si son grandes, entonces no son positivos. Si son pequeños, eso es lo que dijo Rab, que en todas las épocas del año, también en invierno y también en verano, Antoninus y Rebi tenían aún kishuim en la mesa cuando son pequeños, si son positivos. Y vuelve la Gemara a los sueños, trae una braita. Tanu Rabanan met babait, shalom babait. El que ve en el sueño un muerto, un fallecido en la casa, es una señal que hay paz en la casa. Ajal veshata babait, siman yefel abait. Si el fallecido en el sueño comió y tomó en la casa, es también una buena señal para la casa. Natal kelim min abait, siman ra labait. Pero si cogió con el instrumento de la casa afuera, eso es una señal mala para la casa. Pero explica Rav Pope, tirgema Rav Pope, bemesaana vestandela. Dice Rav Pope, se refiere a zapatos y chancletas significan una salida para afuera. Entonces, si el fallecido cogió de la casa sandalias y zapatos, eso demuestra que él va a coger a alguien más con él y entonces es una señal mala para la casa. Como dice, Kol de Shakil Shachba Mealei, toda cosa que el muerto en el sueño coge de la casa es positivo, Mealei. Bar mi mesana vesandela, menos zapatos y sandalias. Kol de Yaiv Shachba Mealei, cada cosa que en el sueño el fallecido, el muerto, le da a uno también es algo positivo. Bar meafra vejardela, menos si le da a uno tierra, porque la tierra representa cuando una persona es enterrado. Entonces, si el muerto le da a una persona tierra, no es positivo. Y la otra cosa, que si el muerto le da jardela, que es decir mostaza, tampoco es positivo. Pero Rashi no explica por qué la mostaza no es positivo. Y con eso terminamos las explicaciones de los sueños y volvemos a la Mishnah. Y primero deseamos a todos tener buenos sueños. Y vimos en la Mishnah, Makom sheneikar mimenu avodat gilulim. Vimos brajot con respecto a cuando la persona ve cosas de avodah zará. Y dice la Gemara, Tanu Rabanan, dice la Braita, aroe markulis, el que ve la avodah zará que es llamada markulis, era una avodah zará de piedras, que si se tiraban en un lugar piedras y se iban amontando, y esa era la avodah zará. El que la ve, Omer, dice una braja, Baruch shenatan erech hapaim leovrei retzono. Es una braja que el Kadosh Baruj Hu, aunque las personas pecan, de todos modos el Kadosh Baruj Hu no los castiga inmediatamente, sino les da un tiempo para que puedan hacer teshuvah. Entonces el que ve esa avodah zará decía esta braja. Y si ve makom shenekra mimenu avodat kochavim, si ve un lugar donde antes era avodah zará y ahora ya no es avodah zará, dice Omer Baruch sheakar avodat kochavim me'artzeinu, de nuestra tierra, ukeshem shenekra mimakom ze ken teaker mikol mekomot Israel. Y así como fue quitada aquí, así sea quitada de todos los lugares donde está en Israel. Ve'ashev lev ovdeihem leovdeja. Y uno dice en la braja, también uno pide al Kadosh Baruj Hu que haga que el corazón de todos ellos que trabajan a avodah zará se vuelva un corazón que trabaja al Kadosh Baruj Hu, quiere decir que hagan teshuvah. Y dice la braita, ubechutz ha'aretz en tzarich lomar ve'ashev lev ovdeim leovdecha mipnei sheruba ovdei kochavim. Pero si no es en Eretz Israel, sino fuera de Israel, como la mayoría de los que trabajan la avodah zará son goim, entonces no hay que decir esa parte, ese rezo de que ellos yachzeru b'tshuvah. Esa es Tanakh Hama. Rabbi Shimon ben Elazar omer, af bechutz la'aretz tzarich lomar ken mipnei she'atitim lidgayer, shenemar az efoch elamim safa brura. Según Rabbi Shimon ben Elazar, también en Jutzaras hay que decir el rezo que todo el mundo yachzeru b'tshuvah, porque también los goim, la Atid Lavo, en el futuro van a convertirse, como está escrito, Azefoj el Amim, Safa Bura, que todos van a hablar de forma clara, quiere decir cosas verdaderas y Yachzeru b'tshuvah. Dice la Gemara, Darash Rav Imnoina, Aroe Bavel Aresha'a, Tzarich levarech Hamesh brachot. El que ve Bavel, que fue la que destruyó el primer Beit HaMikdash,
y fue condenada del cielo a ser destruida y nunca más ser construida. El que la ve, hay 5 brajot que hay que decir posibles cuando la ve. Primera, Ra'a Babel Omer Baruch She'echriv Babel Aresha. Primero, el que ve el Babel mismo, el lugar mismo de Babel, dice Baruch She'echriv, que destruyó Babel Aresha. Ra'a Beito Shel Nebuchadnezzar, si ve la casa que era de Nebuchadnezzar, Omer Baruch She'echriv Beito Shel Nebuchadnezzar Rasha. Dice la braja, Baruch Ata Hashem, que destruyó la casa de Nebuchadnezzar el malo, el Rasha. Ra'a Gov Shel Arayot o Kivshana Esh, si ve el lugar, el hueco, el pozo donde tiraron a Daniel y donde estaban todos los leones que no se lo comieron, o que ve el Kivshana Esh, ve el lugar que estaba lleno de fuego que tiraron allá a Hananiah, Mishael y Azariah y no se quemaron. Entonces dice la braja, Baruch she'asa nisim la'avoteinu b'makom hazeh. Ra'a Markulis, si ve la avodah zarah de Markulis en Babel, Omer Baruch shenatan erech apayim leovrei retzono. Y la quinta, Ra'a makom shenotlim mimenu afar, Omer Baruch Omer ve'oseh, Baruch gozer u'mekayem. Hay en Babel, como parte de las maldiciones que tiene, es que hay un lugar en Babel que cuando un animal pasa por ahí no logra seguir andando hasta que no se coja de la tierra que está ahí y se ponga encima del animal y solo entonces puede seguir caminando. Y eso es para que Babel sea más destruida, que aún la tierra de ella escogida y echada afuera. Entonces cuando ve ese lugar, dice Baruch Omer ve'oseh, el que dice y después lo hace, Gozer u'makayem, condena y lo cumpla, que el Kadosh Baruj Hu condenó y dijo que Babel va a ser destruida y así sigue siendo destruida, que cada vez se coge más de la tierra de ella y se saca para afuera. Cuenta la Gemara, Robe ki avechazi hamre de shaklei afra, cuando Robe veía burros que tienen de esa arena, de ese lugar de Babel encima de ellos, tarif lau yada al gabayo, le daba así un golpe en la espalda de ellos, ve'amar rehutu tzadikei leme'ebed reuta de maraihu, les decía, corran tzadikim para cumplir el deseo del dueño de ustedes, que es decir, del Kadosh Baruj Hu, que Babel sea destruida, entonces saquen esta arena de acá. Mar berei de Ravina, cuenta la Gemara que Mar, el hijo de Ravina, ki ave mati le Babel, cuando llegaba a Babel, ave shakil afra besudrei, cogía de esa arena en su ropa, veshadi le bara, y se la llevaba afuera y la tiraba fuera de Babel, le kayem masheneemar, para cumplir lo que está escrito, vetitea bematate ashmad. Está escrito que no solamente va a ser destruida, sino aún va a ser con una escoba, va a ser limpiada, es decir, aún la arena de ella va a ser tirada afuera con una escoba de destrucción para destruir a Babel del todo. Dice la Gemara, Amar Rav Ashi, Ana ade Rav Himnona lo shmi'a li, el amidatai barichtineu lekuleu. Dice Rav Ashi, yo no había escuchado lo que dijo Rav Himnona, que hay que decir estas 5 brajot, pero de todos modos las cumplí de mí mismo, que si yo mismo entendí que hay que decir estas 5 brajot. Y con eso terminamos esta página. Muchas gracias. Be'atzlacha.